Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí como siempre. Gracias a todos los que se conectan con nosotros como cada martes. Bueno, acuérdense que la semana pasada nos quedamos en un debate álgido. Hoy vamos a ver la segunda parte, pero no quisiera que empezáramos este estudio sin antes leerles la introducción al libro del Apocalipsis, que obviamente pues tiene mucho que decirnos. Es un libro bastante complicado, creo que lo hemos leído como dos o tres veces y la verdad es que pues siempre vamos a aprender algo nuevo. Tiene muchísimas imágenes, muchísimas cosas, pero a mí me gustaría empezar a leerles la introducción del libro del Apocalipsis. Pero también escuché una prédica del pastor Quique Torres en Querétaro que decía, lo mejor está por venir. Y me encantó esa parte y me gustaría que nos quedáramos con esa parte de lo mejor está por venir. Aparte también me gustaría mencionar algunos highlights, como diría Lupita, que se quedaran con esta parte de recuerda, regresa, no pierdas tu primer amor. Y aparte, saber que la paciencia no es resignarte a esperar, sino perseverar y persistir en algo con felicidad. Entonces, bueno, la introducción del libro del Apocalipsis dice que es animar a los creyentes a mantenerse fieles a Jesucristo y a darles la esperanza de que serán victoriosos al final. Ya lo hemos mencionado en otros estudios, que probablemente no nos sepamos la Biblia de tapa a tapa, pero ustedes deben quedarse con la tranquilidad de que sabemos cómo termina y Jesucristo es el vencedor, Dios es el vencedor, y creo que nos tenemos que quedar con eso independientemente de todo lo que estamos estudiando. Aunque es palabra de Dios, pues tenemos que quedarnos con esa parte de que somos vencedores en Él. Entonces dice que ante la feroz persecución y la amenaza de muerte, ¿cómo pudieron los cristianos del primer siglo mantenerse fieles a Dios? La respuesta es simple. Tenían esperanza, aunque el mundo que los rodeaba era hostil y con frecuencia parecía estar ganando la batalla. Estos cristianos podían mantenerse firmes porque conocían el final de la historia. Jesucristo y sus santos resultarían victoriosos. Este es el mensaje del libro del Apocalipsis. Los tres primeros capítulos del libro están redactados como cartas a diversas iglesias en Asia Menor, advirtiéndoles acerca de sus faltas. El resto del libro describe la extraordinaria visión que tuvo Juan, que incluye criaturas extrañas, seres divinos, señales y números simbólicos, y diversas plagas y maldiciones. El significado de esta visión se vincula con el juicio final. En el momento dispuesto por Dios, Jesucristo regresará en gloria y se manifestará al mundo entero como Señor soberano. Los que lo aman se alegrarán, los que no tendrán un miedo porque estarán aliados a Satanás en una guerra condenada al fracaso. Finalmente, Jesucristo los derrotará y anunciará su reino entero. El libro del Apocalipsis provee un adecuado final a la extraordinaria historia de la Biblia acerca de Dios y de la humanidad. Y en los versículos clave dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Y aparte también me encanta esta parte de la Biblia en donde dice, el que tiene oídos, que oiga. Entonces, bueno, vamos a empezar la segunda parte. Acuérdense que nos quedamos viendo esta imagen que está aquí. Y bueno, seguimos con esta parte. Apocalipsis 12, signos en la Biblia. Acuérdense que la Biblia no interpreta los signos del zodíaco como Virgo, ya que se enfoca en la adoración de Dios y no en la astrología. Sin embargo, algunas interpretaciones cristianas asocian la figura de Virgo, que está aquí abajo, con la profecía del nacimiento del Mesías a través de una virgen, como se menciona en algunas narrativas de antiguas profecías en el estudio de las constelaciones. La interpretación en el cristianismo, profecía del Mesías. Algunas interpretaciones de la profecía sugieren que Virgo simboliza a la Virgen que daría a luz al Mesías prometido. Astrología y religión.
La Biblia advierte contra la adoración de las estrellas y la predicción del futuro a través de la astrología. Aquí les vamos a poner, como les pusimos en la primera presentación, algunos de estos rollos para que ustedes en casa ya los vayan leyendo con más tiempito. Ahorita nada más se los vamos a leer rápido, pero es importante que ustedes los lean con detenimiento. Deuteronomio 4, 15 al 20 dice, advertencia contra la idolatría, pero tengan mucho cuidado, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego, en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundihierro que es Egipto para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada, y eso es lo que ahora son. Esperemos que esta presentación les guste mucho, está muy interesante. A ver si hoy logramos terminar la segunda parte y si no, pues ya la veremos la próxima. Leti, ¿nos ayudas con esta, porfa? Sí, bueno, aquí, como decía Mirna, vamos a leer estos versículos que se refieren al evento del Tribunal de Cristo. En Primera de Corintios 3, del 13 al 15, dice, el Tribunal de Cristo. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obras que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Este, este versículo se refiere al Tribunal de Cristo y quienes van a participar para las obras para las recompensas que nos dará el Señor. Más adelante se les explicará con más detalle. En Apocalipsis 25 dice, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta resurrección se refiere a los que murieron sin reconocer que Cristo es el Señor. La que sigue, por favor. Gracias, Leti. Del lado izquierdo, hermanos, vemos el mapa color amarillo y quisiera encontrar, no sé, Mirna, abajo de Éfeso, un poco más abajo, en una de las piedrecitas del lado izquierdo, ahí podría ser Patmos, ahí donde estás señalando tú. Sí, aquí Cua- está, mira, me- de este lado. de ese lado, ajá. Y me gustaría muchísimo que pudiéramos marcar desde Pérgamo, que tiene la salida inicial en rojo, hacia Esmirna, Éfeso, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Son las 7 iglesias del Apocalipsis. Se encuentran en lo que en ese tiempo se llamaba Asia. Recuerdan que hoy es Turquía, pero esa zona hizo un recorrido, realmente era un camino en donde también llegaba un punto en donde podían tener una cantidad de ídolos, en donde podían seguir la trayectoria para ir adorando los ídolos. Por eso también cuando el Señor está haciendo un reclamo a través de mensaje para cada una de las iglesias, vamos a darnos cuenta ahorita cómo, qué llamativo es que cada una se caracteriza en algo, en algún pecado mucho, muy en particular. Del lado derecho, pues se nota ya más natural, ¿no? En el área de las islas y también es en la zona verde. Patmos es un lugar muy pequeñito, lo acabamos de ver ahorita en un video, ojalá si los podamos subir. Y realmente es un lugar en donde estuvo este Juan, pero estuvo realmente como, no podemos decir encarcelado, pero sí era de las personas que estaban picando rocas en el lugar y era un tipo de, pues, digamos que un calabozo natural,
porque nosotros podemos tener en México una referencia de eso en las Islas Marías, que están aisladas, están apartados, y tenía directamente Juan la posibilidad de estar al aire libre. Sin embargo, estaban todos fuera de lo que es una vida sin cadenas. Ahí es donde el Señor tiene la bendición de poder encontrarlo y de poderle dar la visión del Apocalipsis. Quiero que se recuerden, por favor, que cuando estamos hablando del Apocalipsis, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo está dejando una señal, realmente una señal hermosísima para que estemos nosotros enfocados en salir adelante como cristianos, que no seamos cristianos tibios. Ahorita que hablen de las características de las iglesias, van a ver qué rebeldes en cada una y qué características se fijaba en cada una de las 7 iglesias, que era demasiado notorio lo que estaba pasando de acuerdo a la carne de los congregantes. Me imagino, Mir, que del lado derecho abajo, ¿eso qué es, Mirna? La acabas de poner. Esta es precisamente en donde Ah, ok. estuvo inclusive se menciona que se ve una grieta de cuando tembló antes de que escribiera el Apocalipsis. Y Wow. obviamente pues aquí tiene algunas representaciones, eh, pues me Históricas, ¿no? imagino, sí, me imagino que de la Iglesia Católica, pero es aquí en donde estuvo. Aquí también les pusimos este mapita para que vean que aquí está Turquía, este mapa es al día de hoy, aquí está Grecia y aquí está la iglesia de Patmos. Inclusive se menciona que de Turquía hacia acá, hoy en día se hacen 19 horas. Tienes o que tomar un avión y luego del avión un ferry. Y de Grecia para acá son aproximadamente 7 horas hoy en día. Ahora imagínense en aquellos entonces cómo estaría la cosa. Estás en una de estas islitas, obviamente, pues no te podías mover de ahí, no había carreteras, no había nada, ¿no? Ahorita, cuando le subamos el video, van a ver que ya es una isla donde ya puedes ir a visitarla y ver varias cosas. Inclusive todos estos los tienen como lugares sagrados, pero pues en aquellos entonces no era de esa manera, ¿no? Y además, Pero perdón, y además, vean ahí en el mapa que puso mismo donde dice Patmos, o sea, realmente para Juan era como un aislamiento total, porque no había sí, nada así es. donde Dios le hablaba y le decía lo que tenía que escribir, o sea, es como si le hubiera llevado a otra parte del mundo donde no había civilización. Sí, yo les puedo decir, por ejemplo, yo vivo en Los Mochis, Sinaloa. Estamos a 12 horas de Baja California. Y hay una islita aquí en Topolobampo que cruzas en un barquito y a lo mejor haces como una hora y realmente se ve muy cerquita. Entonces, la verdad es que no me quiero imaginar que si de Turquía para acá, en alguna de estas iglesias, porque aquí se ve muy chiquito, pero por ejemplo aquí está Esmirna, aquí está la iglesia de Éfeso, pues obviamente imagínense 19 horas hoy en día, con avión y con ferry y con todo. Y de Grecia para acá, pues estamos hablando de 4 horas, suponiendo que salgamos de alguna islita de por aquí, ¿no? Entonces, imagínense en aquellos entonces cómo estaría la cosa, llegar a este lugar. Y también me gustaría mencionar para poner en el contexto que, pues creo que ya habíamos hablado muchas veces de que Dios toma nuestros desiertos. Imagínense qué maravilla estar ahí en esa soledad absoluta en un lugar como este, obviamente sin nada de lo que está aquí alrededor, y que de repente tengas estas visiones y empieces a leer uno de los libros más importantes de la Biblia, que es la revelación de Jesucristo. Oye, Mirna, una pregunta, ¿por qué se tardan 19 años de Turquía ahí si no está tan lejos? 19 horas, 19 Digo, horas. 19 horas, si no está tan lejos. Porque creo que tienes que tomar un avión y de ahí, según estaba yo viendo, porque sí, sí me tomé la dedicación de ver cuánto se hacía de Turquía a la isla de Patmos.
pues me imagino que no ha de estar tan cerquita. 19 horas estamos hablando que sería de México a Sinaloa, más o menos, o de Sinaloa a Chihuahua. ¿No? Entonces, yo me quiero imaginar que las carreteras, todo este rollo, pues tienes que tomar primero un avión, después carretera y después un ferry. Entonces, no es así como que sea tan cerquita. Es como si yo te dijera, no, pues llega a la isla que está aquí enfrente de Topolobampo, pues tienes que tomar un avión a Sinaloa y de Sinaloa tomar un ferry y del ferry. ¿Sí me explico? Entonces debe de ser algo así parecido. Ok. Sí, pero pues nada más como dato al calce, ¿verdad? Para más o menos saber y ahora que vean el video que les vamos a mandar, pues lo van a ver un poquito más claro. No le cambies todavía, Mir. Quisiera que del lado izquierdo veamos en la parte donde dice Macedonia y Acaya, porque cuando nosotros estemos con la Biblia, no va a decir Grecia directamente, va a decir Acaya, ¿sí? Y Macedonia sí lo conocimos cuando estuvimos en la época intertestamentaria, porque hablamos de, o sea, la familia de Alejandro Magno, su papá era el rey de Macedonia. ¿Sí? Y conquistaron toda la zona de Acaya y después Creta y todas las islitas alrededor. Entonces, para que no nos confundamos, por favor. Sí, de hecho aquí se ve Atenas, que me imagino que es Acaya, ¿no? Ajá, sí, sí, toda la Ajá. península estaba mencionada como Acaya. Después ya se divide como Grecia y Ujú. Acaya, porque cuando estamos leyendo a Pablo, vamos a ir a darnos cuenta, él va a hacer ese recorrido. Y me llamó mucho la atención que aquí siga el nombre de Éfeso y Sí, hasta la Esmirna fecha. en esta parte de aquí, ¿no? Eso me llamó Sí. muchísimo la atención. Sí, hasta la fecha. Ujú. Bueno, Los nombres bíblicos, recuerden que no los cambian, sí. ¿ok? Eh, Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a darles una introducción. Vamos a repetir muchas veces muchas cosas de lo que tiene que ver con el mensaje de las 7 iglesias. Y tanto yo como Tony o Mirna más adelante vamos a explicar un poquito más lo que significa cada una de ellas, pero aquí les quisimos poner algunas claves para que si quieren ir específicamente a entender un poquito lo que es cada iglesia, tengan los versículos. La iglesia de Éfeso la encuentran en Apocalipsis 2 del 1 al 7. En esta iglesia es la que había dejado a su primer amor. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. No las queremos confundir, solamente les estamos dando un pequeño resumen. La iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2 del 8 al 11, la iglesia que sufría persecución. La 3, la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2 del 12 al 17, es la iglesia que necesitaba arrepentirse. La iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2 18 al 29, es la iglesia que tenía una falsa profetisa. La iglesia de Sardis, el 5, Apocalipsis 3 16, es la iglesia que se había quedado dormida. Son características de la iglesia, cosas que no hacemos bien aún en nuestros días y cómo nos podemos representar con estas iglesias. La iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3 17 del 7 al 13, perdón, la iglesia que la iglesia que había perseverado pacientemente. El 7, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3 del 14 al 22, la iglesia con una fe tibia o apóstata. Dice, el libro de Apocalipsis a través de estas cartas nos desafía a evaluar nuestras propias vidas espirituales y comunitarias a la luz de la advertencia y exhortación divina. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Cristo en medio de pruebas, tentaciones y nos alienta a buscar continuamente la renovación espiritual y la restauración en nuestras vidas personales y en nuestra congregación. Que estas lecciones nos inspiren a vivir vidas cristianas auténticas y comprometidas, preparándonos para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer mención a algo. Las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea,
son representativas de la iglesia en diferentes épocas y lugares y también pueden ser vistas como un reflejo de la condición espiritual de la iglesia a lo largo de la historia. Hay algunas razones por la que Jesús se dirige a estas 7 iglesias. Las 7 iglesias pueden representar diferentes periodos de la historia de la iglesia, desde la época apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Cada iglesia puede simbolizar una etapa específica en la historia de la iglesia, como la iglesia primitiva de Éfeso, la iglesia perseguida de Esmirna, la iglesia corrupta de Pérgamo y así sucesivamente. Las cartas a las 7 iglesias también pueden reflejar diferentes condiciones espirituales que pueden existir en las iglesias en cualquier época. Jesús llama a las iglesias a examinar su estado espiritual y arrepentirse de sus pecados. Las cartas a las 7 iglesias tienen un mensaje universal que se aplica a todas las iglesias y creyentes en todas las épocas. Jesús llama a todos los creyentes a la fidelidad, la pureza doctrinal y la perseverancia en la fe. Si me pasas la siguiente, Mir, por favor. Y siguiendo con lo que estás diciendo, a mí me llamó muchísimo la atención porque ustedes pueden leer esta primera parte del Apocalipsis con estas 7 iglesias y pues obviamente nos hacemos la pregunta por qué Jesús escribió solamente a esas 7 iglesias del Apocalipsis y por qué no a otras. Pero como en muchos de los libros que hemos estudiado, pues obviamente no solamente les habló a ellas, sino que nos está hablando a nosotros también. Cada iglesia creo que efectivamente representa un tipo de corazón y un tipo de fe o un tipo de prueba. Entonces, si nosotros lo leemos como si nos estuviera hablando a nosotros, como nos ha dicho muchas veces Tony, vamos a encontrar pues no solamente sabiduría, sino muchas cosas que vamos a ver ahorita en las siguientes láminas. Ahora, acuérdense que Éfeso fue la iglesia que perdió a su primer amor, en donde también estaba Diana o Artemisa, pero también en donde predicó Apolos, en donde predicó Pablo, en donde estuvo Timoteo, en donde se acuerdan que hablábamos de Lidia, la señora esta del grupo pequeño que vendía estas telas y color púrpura, ¿se acuerdan? Esmirna, la iglesia fiel en medio del sufrimiento, Teatira que toleraba el engaño espiritual, Sardis que parecía viva pero estaba muerta, Filadelfia débil pero fiel, la Odisea tibia, autosuficiente pero espiritualmente pobre. Entonces, si nosotros vamos leyendo, ahorita vamos a ver una lámina en donde esperemos que quede un poquito más claro, y lo hacemos personal y diría Lupita, ¿con cuál de estas iglesias te representas? Entonces, si nosotros nos representamos con cualquiera de estas iglesias, vamos a ver que aparte de todo, Jesucristo en su misericordia siempre empieza con algo bueno, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahora, estas cartas pues no son solamente palabras antiguas, sino que son un espejo, una advertencia, una prueba, porque cada iglesia fue evaluada por Jesús según su respuesta a las pruebas que vivía y esas mismas pruebas siguen activas el día de hoy. Cada ciudad tenía su cultura, su tentación, su pecado y Jesús miró lo más profundo, no solamente sus apariencias, sino su corazón. Hoy también nosotros somos probados, cada uno de nosotros enfrenta las mismas distracciones, las mismas luchas internas, la misma tibieza, la persecución espiritual, el cansancio y a veces obviamente esto nos hace menguar porque este mundo nos distrae, nos llena el alma de ruido y de cosas que parecen urgentes y entonces ¿qué hacemos? Dejamos a nuestro primer amor a un lado y entonces por eso al principio de la presentación yo les decía que siempre hay que recordar de dónde venimos, cómo llegamos a los pies de Jesucristo y cómo tenemos que regresar a Él. Ahora en estas presentaciones les pusimos las imágenes reales de estas iglesias, bueno, o lo que quedó de ellas, pero también nos gusta ponérselas para que vean que no solamente es historia, sino que todas estas iglesias están hoy en día en Turquía. Esta es la iglesia de Éfeso.
Aquí tenemos en la iglesia de Esmirna, o lo que queda de cada una de ellas. Como les comenté, esto está en la costa del mar Egeo. Acuérdense que Éfeso pues era una ciudad súper importante, digamos que sería como, habría sido como el Miami de hoy, ¿no? Esmirna, aquí tenemos a Pérgamo, a 80 kilómetros de Esmirna, ya lo vimos en el mapita. Tierra adentro del mar Egeo, 25 kilómetros. Aquí tenemos a Teatira, aquí tenemos a Filadelfia. Aquí tenemos a Sardis y aquí tenemos a la Odisea. Entonces, a mí la verdad es que me emociona mucho ver estas imágenes porque pues nos queda clarísimo que no es solamente un invento del ser humano, sino que todo lo que está escrito en la Biblia está efectivamente aquí. Amén. Ahora fíjense, aquí tenemos las mismas iglesias. Aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos son los periodos. Ahora fíjense, porque me encanta, si ustedes empiezan a leer el libro, obviamente lo pueden leer en sus diferentes versiones y a lo mejor cambia un poquito en la nueva traducción viviente que en la nueva versión internacional, pero en todas me encanta que siempre viene esta parte de reconocer lo que hace cada una de estas iglesias. Después los exhorta, después les da un consejo y después les da el desafío al que salga vencedor. Entonces, por eso les decía que ojalá que con esta lámina quede un poquito más claro. Como dijo Lupita, es básicamente lo mismo, pero a lo mejor para algunos queda más claro de esta manera. Entonces, ¿qué le reconoce a Éfeso? Reconozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Aborrecen a los nicolaítas y los exhorta, has abandonado a tu primer amor, o sea, hemos abandonado a Jesucristo. Consejo, has abandonado tu primer amor y desafío al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. Entonces, por eso también les decía que lo mejor está por venir, porque si nosotros nos enfocamos en esta última parte, porque él obviamente reconoce lo que están haciendo, luego los exhorta, no a todos, pero los exhorta, luego les da un consejo y luego te dice qué va a pasar. En la iglesia de Esmirna, perseguida, le dice que reconoce su sufrimiento y su pobreza. Le dice, pero tú eres rico. Aquí no encontré yo alguna exhortación, Tony, si tú encuentras alguna exhortación, la ponemos aquí. Consejo, le dice, no tengas temor, sé fiel. Y desafío al que salga vencedor, te daré la corona de la vida. No sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Ahora, acuérdense que si todas estas lo leemos como si nos estuviera hablando a nosotros y lo hacemos personal, pues creo que tendríamos mucho que aprender. La iglesia de Pérgamo, indulgente. Reconozco que eres leal, sigues fiel a mi nombre, no negaste tu fe en mí. Exhorta, dice, ¿tienes falsos maestros de Balaam y de los Nicolaitas? ¿Cuál es el consejo? Arrepiéntete. ¿Y cuál es el desafío al que salga vencedor? Le daré del maná escondido y una piedrecita blanca que vamos a ver más adelante. Con respecto a Esmirna, dice en Apocalipsis 2:8, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. El ángel, acuérdense, son los pastores, ¿ok? De cada iglesia. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto, pero ahora viviré. Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque sus sinagogas le pertenecen a Satanás. No tengas miedo, esa es la exhortación. No tengas miedo de los que están de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Así es. Así es. Bueno, pues la iglesia de Pérgamo, no, esto ya se los dije. Teatira dice, reconozco tus buenas obras, tu amor, tu servicio, tu fe y tu paciencia con perseverancia. Exhortación, toleras a Jezabel, que enseña la idolatría y a cometer pecado sexual.
Consejo, arrepiéntanse y abandonen las maldades de ella, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Y el desafío al que salga vencedor, le daré autoridad sobre todas las naciones y la estrella de la mañana. Sardis, reconozco que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Tienes poca fuerza. Guarda mi palabra y no niegues mi nombre. Exhortación, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Consejo, arrepiéntete y regresa a mí. Desafío al que salga vencedor, serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Sí, Tony. Cuando estás en Tiatira, que dice el desafío al que salga vencedor, le daré autoridad sobre todas las naciones y la estrella de la mañana. Recuerden que ya lo habíamos visto en Apocalipsis 22:16. Yo soy Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Entonces, el que salga vencedor va a recibir a Cristo. El que Así salga es. vencedor va a estar con Cristo. Sí, gracias. Filadelfia, reconozco y dice, sé todo lo que haces, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre, has obedecido mi mandato de perseverar. La exhortación, yo te protegeré del gran tiempo de prueba. El consejo, aférrate a lo que tienes. Desafío al que salga vencedor, lo haré columna y grabaré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Y en la Odisea le reconoce, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Exhortación, eres tibio, infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Consejo, compra oro refinado por el fuego y ropas blancas, unge tus ojos, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Fíjense esto, ¿eh? Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. La verdad es que no les pusimos todo el libro porque o sea, no vale la pena. Lo tienen que leer ustedes, pero cuando lo empiecen a leer se van a dar cuenta de muchas cosas. Y obviamente les va a hacer como más sentido todo lo que está en esta lámina. Y al desafío al que salga vencedor, le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono. Ya después vamos a ver lo de las coronas y todo esto, pero creo que de esta manera se puede ver un poquito más claro y también cuando vemos todas estas imágenes, como que el verlas nos hace más sentido que efectivamente ahí están, ahí siguen estando. Y bueno, pues creo que tenemos mucho que aprender de este libro. Lupita, ¿nos ayudas con esta, porfa? No se oyó. Si me regresas al anterior, estaba en mood, perdón. Antes de que la cambie, yo quería mencionar donde dice consejo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el FODA del personaje? En la parte del FODA hay una parte que se llama oportunidad para el personaje. Aquí el consejo es esa oportunidad. Y si ustedes leen específicamente lo que acaba de explicarles Mirna en la parte del consejo y se lo toman personal, se van a dar cuenta que alguna de estas les queda a ustedes como anillo al dedo. En Éfeso dice, has abandonado tu primer amor. En Esmirna dice, no tengas temor, sé fiel. En Pérgamo dice, arrepiéntete. En Tiatira dice, arrepiéntanse y abandonen las maldades de ella, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. En Sardes dice, arrepiéntense y regresen a mí. En Filadelfia dice, aférrate a lo que tienes. Y en la Odisea dice, compra oro refinado por el fuego y ropas Ropas blancas, blancas. unge tus ojos, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. Aquí no vamos a poner a preguntar quién es quién, pero si nosotros decimos, a mí me corresponde la columna uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, yo les garantizo que Dios de alguna manera nos está hablando con estos mensajes de algo que nosotros tenemos que modificar en nuestra manera de ser. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque realmente lo que está haciendo al hablar de las iglesias en esto que era el pasado también corresponde al presente. La que Así me es. pasas la siguiente, Mirnita, por favor.
Mira, nada más quisiera leer esta parte de la Odisea porque a lo mejor aquí es esta parte de aquí donde dice compra oro refinado por el fuego, pues obviamente no queda muy claro, que aunque vale la pena que lo lean, para que les quede un poquito más claro para seguir con la presentación, dice, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esto obviamente ya lo habíamos visto en Juan. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entonces creo que con esa parte queda un poquito más claro. Léanlo porque está muy bueno. Gracias. Ok, el mensaje a las 7 iglesias, siguiendo con este punto, dice, las 7 iglesias del Apocalipsis simbolizan a 7 comunidades cristianas mencionadas en el libro de Apocalipsis, específicamente, como ya mencionó Mirna, en los capítulos 2 y 3. Estas iglesias ubicadas en la provincia romana de Asia, hoy en día parte de Turquía, recibieron cartas individuales de parte de Jesucristo transmitidas por el apóstol Juan. ¿Sí? Esto debe quedar bien claro. Juan tuvo a bien hacer estas cartas y transmitirlas a cada uno de estos grupos. ¿Por qué? Porque tuvo esta oportunidad de que Dios le permitiera tener estas, ¿cómo le digo, Tony? Visiones o Sí, eh, visiones. Ujú. visiones para que él pudiera escribirlas y pasarlas a cada uno de estos grupos cristianos. Cada carta contiene alabanzas, críticas y exhortaciones dirigidas a las condiciones espirituales y morales de cada iglesia en particular. Estas cartas no solo abordaron asuntos locales y específicos dentro de cada congregación en el primer siglo después de Cristo, sino que también proporcionaron principios espirituales universales y proféticos que continúan siendo relevantes, perdón, para la iglesia cristiana en la actualidad. Era a lo que me refería yo antes. Esto no es peyorativo nada más del pasado. Esto nos encaja también en el presente y tenemos que tener mucho oído y escuchar muy bien lo que Dios nos quiere decir con estas cartas. A través de estas revelaciones, Jesucristo no solo se dirigía a las circunstancias históricas de las iglesias de su tiempo, sino que también proyecta un mensaje atemporal sobre la fidelidad, la disciplina, la espiritualidad y la renovación constante de la fe. Aquí pusimos unas imágenes de las diferentes iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, para que ya las tengan muy bien ubicadas cuando vuelvan a leer Apocalipsis, que son las 7 iglesias. Y les recomendamos mucho que lean Apocalipsis 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. No me amas ni me aman entre ustedes. Arrepiéntanse y salgan vencedores y les daré el fruto del árbol de la vida. O sea, en otras palabras está diciéndoles el Señor, no están haciendo las cosas correctamente. Por favor, arrepiéntanse, vuelvan a mí, que soy su primer amor, y entonces tendrán el árbol de la vida y tendrán una recompensa en el futuro. La que sigue, ¿nos ayudas, Leti, por favor? Oye, nada más, perdón, Leti, regresándome un poquito aquí no me acuerdo si es Pérgamo o aquí mismo en Éfeso. Bueno, es una de estas iglesias, no me acuerdo si es Pérgamo o Éfeso. Hay una que tenía una biblioteca enorme, la cual le regaló Julio César a Cleopatra.
pero me llamó mucho la atención. Obviamente no me quise meter más en la historia, una porque no me dio tiempo y porque no vamos a hablar de historia, pero en esta iglesia precisamente me llama mucho la atención que dice cometer pecado sexual. Inclusive se dice que muchas de las gentes iban a una de estas iglesias y había un pasaje. Hay un túnel debajo de una de estas iglesias, se los voy a investigar porque ya no me acuerdo. Hay un túnel que daba a un prostíbulo. Entonces, las personas que iban a esta iglesia decían que iban a orar, que iban a estar con Dios y se pasaban por ese túnel. Entonces, eso nada más se los dejo así como entre paréntesis de la historia para los que quieran investigar un poquito más de las iglesias, pueden encontrar mucho en internet, pero la verdad es que es muy interesante ver cómo se fundaron estas iglesias. Obviamente, casi todas fueron en el siglo I, obviamente todas con Pablo. Y bueno, pues obviamente van cambiando de años, como les pusimos aquí. Algunas, obviamente aquí hay algunas fechas en donde se dice hasta cuándo, digamos, que estuvieron estas iglesias. Pero sí es muy interesante la historia alrededor de todas estas iglesias y lo más importante, y creo que con lo que nos podemos quedar, es que Dios lo ve todo. O sea, Él examina los corazones, Él lo ve y aunque creamos que no estamos haciendo nada malo, pues efectivamente todo lo sabe. Sí, Tony. Seguramente debe ser la de Éfeso, porque ahí estaban los nicolaítas. Los nicolaítas son seguidores de Nicolás. Era un hereje que predicaba la inmoralidad sexual y la idolatría. Entonces hacían orgías en la iglesia del primer siglo frente a ídolos. Sí, de hecho, este es un pedacito nada más, ¿eh? Este es un pedacito nada más de Éfeso, pero si se meten a buscar, sí pueden encontrar, es muchísimo más grande. De hecho, también está ¿cómo se llama, Tony? Hierápolis, Ecrópolis o algo así se llama, en donde predicó Pablo, que es enorme, enorme, Areópago, enorme. Areópago. Areópago, es enorme. Entonces, sí, efectivamente es muy interesante toda esta historia. Y nada más apoyarte con lo que estás diciendo, independientemente de que se decían iglesias, cada una de las iglesias tenía pecados muy grandes y diferentes. Así es. Es más, en la actualidad los tenemos, vamos, todas las iglesias somos iguales con cosas buenas y con cosas malas, pero a lo que me refiero es que cada una tenía cosas particulares que corregir. Ahora sí, Leticia, ¿nos ayudas con esta, por favor? Sí. Bueno, pues como ya lo comentaron, cada iglesia tenía alguna peculiaridad y aquí en esta lámina les dejamos algunas lecciones principales y como decía Lupita, ¿no? Para más que nada también apropiárnoslas, ver en nosotros mismos qué clase de exhortación podemos tener de cada una de ellas. El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis es una advertencia sobre la necesidad de fidelidad, arrepentimiento y perseverancia en la fe para evitar las consecuencias de la complacencia espiritual. Cada mensaje dirigido a una iglesia específica contiene tanto elogios como reproches, destacando la importancia de mantener un amor ferviente por Dios, guardar su palabra y vivir una vida de santidad y obediencia para recibir la promesa de recompensa eterna. Lecciones principales: la fidelidad y la perseverancia. Se elogia a las iglesias que se mantuvieron firmes a pesar de la persecución, como Esmirna, y se advierte a otras que estaban en peligro de corromperse, como Pérgamo o Tiatira. Arrepentimiento y cambio. A iglesias que se habían enfriado espiritualmente o habían perdido su primer amor, como Éfeso y la Odisea. Se le exhorta a arrepentirse y volver a sus primeras obras. Vigilancia espiritual. Se enfatiza la importancia de la vigilancia para reconocer y resistir las falsas enseñanzas y las influencias mundanas que intentan apartar a los creyentes de Dios. Recompensas eternas. A quienes venzan y perseveren en su fe, se les promete grandes recompensas, como el derecho a comer del árbol de la vida y la ciudadanía en la Nueva Jerusalén. La que sí. Y antes de que pases, perdón, si te regresas tantito, si se toman como propias estas lecciones, vean cómo nos está hablando. Tienes que ser fiel y perseverar. Tienes que arrepentirte y tener cambios.
Tienes que vigilar tu espiritualidad y si haces todo eso, tendrás recompensa eterna. Y es un resumen de los mensajes que les da a las 7 iglesias. La que sigue, por favor. Oye, y aquí tengo, por ejemplo, en Pérgamo, aquí también se menciona lo de la biblioteca y que tenían dioses como Zeus y Asclepio. No sé si quieras mencionar algo alrededor de Zeus, Tony. Dice que esta iglesia también se extendió desde el año 313 después de Cristo con el Edicto de Milán, que ya lo habíamos visto hace un par de presentaciones, hasta el 538 después de Cristo y se extendió hasta 1517. Pues La solo, iglesia de Filadelfia, nada más para dejarlo también así entre comillas, también fue fundada en el siglo primero por Pablo. Eh, en realidad fue fundada así ya bien en el siglo II antes de Cristo por el rey Atálida, que era conocido como Átalo II o Filadelfo, por eso se llama Filadelfia. Y la Odisea, que pues yo creo que a todos nos llama la atención el nombre en el siglo III antes de Cristo por Antíoco II y fue nombrada en honor a su esposa Laódice en el 52 después de Cristo, entre el 52 y el 55 más o menos. ahorita que mencionaste a Antíoco, segundo, Antíoco cuarto Epífanes, les dijeron, lo renombraron Epímanes, Antíoco el Loco. ¿Se recuerdan que él metió la estatua de Zeus en el templo del Señor, en el lugar Ujú. santísimo, para que Sí. se le adorara a esa imagen de Zeus en el templo del Señor? Durante 3 años estuvieron sin la posibilidad de poder hacer ningún sacrificio para Dios, porque también sacrificó un puerco hembra en el altar de los holocaustos, hasta que encontraron el aceite de la unción que va dentro del templo, no aceite de olivo nada más, es un aceite de unción que ya hemos dicho, está la receta en la Biblia, no la copie. Dice claramente que ni el incienso ni ese aceite se debe de copiar. Se lo pido en el nombre de Jesús porque dice que hay una condenación para quien lo hace y lo venden después en las iglesias. Esta imagen, esto es una prefigura del anticristo. Así Nosotros es. con el Apocalipsis vamos a llegar a la figura del anticristo. Sí, bueno, y aquí nada más me regresé un poquito para que vieran que aquí, cuando ustedes se metan a buscar Esmirna, pues ahí tenían el templo de Diana o Atenea, también tenían a Zeus, aquí también en Pérgamo, a Asclepio, no sé si así se pronuncia, pero Ujú. pues sí es muy interesante conocer un poquito más de estas iglesias para poder entender. Y como dijo Lupita, si esto lo vemos como el FODA, pues obviamente podemos tomar muchas enseñanzas de aquí. Bueno, ahora vamos a la parte más preciosa. Después del arrebatamiento, Lo mejor está por venir. está por venir, exactamente. Después de que somos llamados en las nubes, donde al principio nos vamos a dar cuenta que debe haber gente viva que va al arrebatamiento y gente que ha estado esperando al Señor, prácticamente las almas que estaban en el cielo, tienen que reunirse prácticamente, pero los últimos van a ser los primeros, o sea, las personas que estén vivas van a ser arrebatadas. Claro, en un abrir y cerrar de ojos quiere decir que para nosotros llegamos al mismo tiempo. El Señor no baja, el Señor se queda en las nubes y ahí es donde nos encuentra. Y dice, mientras el mundo enfrenta la tribulación, la iglesia está glorificada y recompensada en el tribunal de Cristo. El retorno de Cristo con su iglesia marcará el establecimiento de su reino milenial. No me quiero adelantar porque nosotros en lo que es el tribunal de Cristo vamos a estar en un juicio, ¿sí? Entonces me voy a seguir a donde dice el tribunal de Cristo. Es un juicio futuro donde los creyentes comparecerán ante Jesús para rendir cuentas de sus vidas. Acuérdense que vamos con cuerpos transformados, ¿ok?
No podemos entrar al cielo con el mismo cuerpo que tenemos ahorita. No para condenación, sino para la recompensa de sus obras. Vamos a recibir una recompensa por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. En este tribunal, el Bema, paso o escalón, se examinarán las obras, los motivos, las palabras y las acciones del cristiano. O sea, las palabras vanas, las acciones del cristiano, su predicación. Quienes vinieron a diligencia recibirán recompensa, o sea, los que sí actuamos, vamos a recibir recompensa, mientras aquellos que vivieron con pereza o pecado podrían perder la recompensa. Recuerda que acabamos de hablar la semana pasada que hay jerarquías en el cielo y también, por lo menos los bautistas, nosotros decimos que la salvación no se pierde. Obviamente se da cuenta uno quién es cristiano y quién es no. Por sus frutos los conoceréis. Claramente lo dice el Señor. Pero hay quienes somos más activos que otros o mucho más activos que otros. Y los menos activos realmente no pierden su salvación, pero su recompensa no va a ser la misma, ¿sí? El tribunal de Cristo es un juicio celestial donde los cristianos rendirían cuentas de sus obras, no para su salvación, ya que ésta se ha ganado por la fe, sino para recibir recompensas. Cristo evaluará el servicio de cada creyente y las obras hechas con un corazón fiel a Dios. Serán recompensas con coronas, mientras que las obras inútiles o que no tuvieron en cuenta las prioridades divinas resultarán en una pérdida de recompensa, aunque la persona seguirá siendo salva. Voy a volver a repetirle esto. Los bautistas creemos en esto. ¿Por qué? Porque nosotros no es lo que nosotros hayamos hecho, sino lo que Dios, lo que Cristo hizo en nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Nosotros no somos merecedores de absolutamente nada. Entonces el sacrificio lo hizo Él. Y de acuerdo a nuestra condición espiritual, emocional, que deberíamos nosotros tenemos una relación de conectarnos directamente con el Señor, pero no todos lo logran hacer porque están esperando que el Señor lo haga por ellos. Ya lo vimos en la clase de Panorama Histórico el jueves pasado. Ya no depende de Cristo. La voluntad ya se nos dio. Tenemos libertad, tenemos libre albedrío. Y en nuestras batallas de permanecer en el Señor, pero no lograrlo, mucho tiene que ver nuestra mente, ¿ok? Nuestra voluntad, que no tenemos dominio propio y no sabemos controlarnos. Pero, perdón, eso depende de nosotros. No quiero comparar con clases fuera del cristianismo en donde vamos y nos exhortan a que se desarrolle nuestro yo y ahí sí le ponemos mucha atención a estar bien en lo que es nuestra mente, pero ¿qué pasa con nosotros cuando estamos en nuestra vida en Cristo? La que sigue, por favor. Ok. ¿Cuáles son las características principales del Tribunal de Cristo? Bueno, tiene un propósito, como ya se mencionó, es un juicio de recompensa, no de condenación para los creyentes. Tenemos que entender que este Tribunal de Cristo es de recompensa, no de condenación. Evaluación. Se evaluarán las obras realizadas a lo largo de la vida en la tierra, considerando la fidelidad y las intenciones. Por eso es muy importante que entendamos que en este tribunal por principio de cuenta, Dios nos acoge, como dice Tony, estamos en la presencia de Él y Él va a hacer una evaluación de qué es lo que realmente hicimos cada uno de nosotros y cuáles realmente fueron nuestras intenciones con los seres que nos rodean en la iglesia, en nuestra vida diaria. Base de evaluación. Se hará un análisis de la obra de cada uno sobre el fundamento de Jesucristo. Se comparan las obras construidas con oro, plata y piedras preciosas, obras valiosas, con las construidas como madera, heno y hojarasca, obras inútiles. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber jerarquías, que unos van a estar más altos que otros, que unos van a ser más premiados que otros, que unos van a estar reconocidos por las cosas que se hicieron más que otros. Pongo el ejemplo de un misionero o misionera. Cuando un misionero, por ejemplo, dedica su vida a servir
al Señor, a hablar del Señor, a viajar por el mundo, al transmitir su palabra, pues va a tener una evaluación diferente a una persona que a lo mejor nunca hizo nada y nunca le habló al prójimo. Entonces puede haber sido una persona muy buena en su casa, puede haber sido una persona que obedecía lo que decía la Biblia, pero a lo mejor no hizo ningún ministerio. No quiere decir que uno sea mejor o peor, pero ahí va a haber una jerarquía de qué es lo que cada uno hizo. ¿Cuál es el resultado de esta evaluación? Pues que va a haber una recompensa. Se habla mucho de estas recompensas. Dice, quienes hayan sido fieles y hayan honrado a Cristo recibirán recompensas como coronas. La gente entiende o entendemos corona como una pieza tal cual que se pone en la cabeza, pero recordemos que la Biblia está llena de simbolismos y que hay muchas metáforas de cómo se manejan estas cosas. Son, en este caso, recompensas y regalos. ¿Cómo van a ser? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cuáles van a ser esta recompensa y cómo nos las va a dar a cada uno de nosotros según nuestro currículum de vida en Cristo, ¿no? Así lo digo yo, según el currículum de vida que tú hayas tenido en tu relación con el Señor. Pérdida. Quienes hayan descuidado sus oportunidades de servir a Cristo o hayan priorizado cosas mundanas, sufrirán pérdida de recompensa, aunque no la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Todos pueden ser salvos, pero todos vamos a tener una jerarquía distinta, colores distintos, formas distintas, recompensas distintas. Aquí sí, perdón la analogía, pero es como en la escuela. Va a haber quien se va a sacar 6, hay quien se va a sacar 6,5, hay quien va a tener 7, hay quien va a tener 7,5, hay quien va a tener 9, 10 o más de 10. ¿Qué va a pasar con esas recompensas? Solo Dios lo sabe, pero sabemos que al ser probados también en la obediencia a Dios, seguramente Dios tendrá un plan perfecto para nosotros de acuerdo a estas recompensas. Entonces tenemos que ser muy claros en entender que este tribunal de Cristo es algo maravilloso porque es una evaluación directa con el Señor. Esto es previo a todo lo que vamos a hablar en las siguientes clases. Nos ha costado mucho trabajo entender el orden. Hablábamos mucho del libro de panorama histórico, digo, perdón, del libro rosa que estamos estudiando, cómo llevamos el orden y cómo van pasando las cosas en secuencia. Primero es el arrebatamiento y después es el tribunal de Cristo. Y ahorita más adelante vamos a hablar de las bodas del Cordero y así nos vamos a ir sucesivamente. Todo lleva un orden. No es que nos saltemos las cosas a nuestro gusto. Entonces tenemos que entender que cuando se dé este tribunal, como lo pusimos aquí, la diferencia con el juicio del gran trono blanco es que en el tribunal de Cristo es para los creyentes, mientras que el juicio del gran trono blanco es el juicio final para los incrédulos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces en las clases que tenemos con Tony o muchas cosas que vemos en la Biblia nos podemos confundir con los términos y es muy importante entender la diferencia entre el tribunal de Cristo y el trono blanco. ¿Sí, Tony? Una de las cosas que sucede mucho es que nada más nos fijamos en lo que está pasando en la tierra, que es el Apocalipsis, ¿sí? Mm. Entonces, en el cielo, nadie se acuerda ni del tribunal de Cristo y sí de repente hablan de las bodas del Cordero. Pero antes de las bodas del Cordero viene el tribunal de Cristo, es coronado Jesús. Jesús está siendo coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, y se le está dando un trono, ya tiene el trono enseguida de Dios, ¿sí? Está a la derecha del Padre y es el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo, cuando estamos orando, mejora nuestra oración para que llegue pura y santa directamente con el Señor cuando estamos pidiendo cosas absurdas, por ejemplo, ¿sí? Porque ninguna de las oraciones que hagamos, hermanos, ninguna va a ir al basurero. El Señor siempre las va a tomar en cuenta, por eso se requiere que vayan perfectas. Y después vienen las bodas del Cordero, o sea, se casa Dios con la iglesia, Cristo con la iglesia. Por eso todo el tiempo nos están diciendo la iglesia es la novia, es la novia. Sí, después va a ser la esposa.
Y nunca nos acordamos, y eso va a ser el final del Apocalipsis. Son dos temas que nunca se tocan, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Perdón. Gracias. Y otra cosa adicional, para quien tiene su libro rosa, que lo va a poder ver en la página 12, donde dice el Tribunal de Cristo, dice 1 Corintios 3 del 13 al 15. Vienen algunos versículos específicos que hablan específicamente tanto del Tribunal de Cristo como de las bodas del Cordero, que eso es Apocalipsis 19 del 7 al 10. Y abajo viene ya después todo lo que es la manifestación del anticristo y lo que viene posteriormente. Es muy importante que entendamos este orden. Esta hoja es importantísima en esta línea rosa que hemos venido estudiando durante mucho tiempo para que entendamos los tiempos, para que entendamos el orden de Dios y no nos confundamos. ¿Nos ayudas con la siguiente, Mir, porfa? Sí, nada más quería hacer mención de esta parte en donde dice base de la evaluación. Porque me gusta esta parte en Romanos 14, 10, 12 que dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y en 2 Corintios 5, 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, me gusta también esta parte que dice en Mateo 28, 18, 20, que también obedecimos la gran comisión, qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado, Romanos 6, 14, y qué tanto controlamos nuestra lengua, Santiago 3, 1, 9. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Esto está en Santiago 1:12. Y también me gusta esta parte porque obviamente entre más te vas metiendo, más te vas metiendo, más preguntas te vas haciendo. Y estos tres grupos de materiales que se mencionan aquí, madera, heno y hojarasca, pues obviamente el fuego los destruye, por eso se habla de obras inútiles. Y lo que es el oro, la plata y las piedras preciosas, se menciona que el oro es la deidad o la permanencia por gracia, la plata, la salvación por gracia siervos de Dios y las piedras preciosas, que pues la mayoría de nosotros nos imaginamos a lo mejor diamantes, rubíes, zafiros, pero en realidad son las piedras a las que el fuego no les afecta. Entonces, esta parte también me gustó muchísimo porque pues obviamente cuando hablamos precisamente de que Jesús es la roca, pues estamos hablando precisamente de toda esta base, sí, Tony. Es por eso, Mir, que yo soy, mi postura apocalíptica es que es pretribulación, el arrebatamiento. La coronación de miles de millones de cristianos no tiene menor valor que lo que venga en el Apocalipsis en 7 años. Esa es una. La coronación de Cristo obviamente va a ser algo espectacular. Y Ujú. luego la cena de las bodas del Cordero, o sea, donde se hace el festejo ya de la relación con el Señor, como esposos del Señor prácticamente, no puede durar, perdóname, como dicen algunas personas, que puede ser a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. O sea, dándole Ujú. menor valor al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero y mucho mayor valor a lo que es el Apocalipsis. Sí, y aparte lo que habíamos hablado también en la clase pasada, ¿no? Que la salvación solo es de Dios y que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, obviamente, pues es muy importante ver esta parte y también me gustaría hacer ese hincapié de que no es así de que, como lo veríamos como seres humanos comunes y corrientes, ¿no? De, ay, a ti te tocó la corona más grande, ay, a ti la más chiquita, ay, a ti no sé qué. No, yo creo que todas y cada una de estas coronas que él está otorgando verdaderamente son una maravilla.
Entonces, yo creo que cada uno en los dones espirituales que tiene, pues obviamente se le va a otorgar esta corona, ¿no? Y perdón que interrumpa antes de que pases a las coronas. Yo también quisiera hacer mención de algo que dijo Tony. A mí me llama mucho la atención que todos estamos preocupados por el arrebatamiento, por el anticristo, por el Armagedón, por los años de tribulación, y casi nadie habla de lo que está pasando hermosamente en el cielo con el tribunal de Cristo y cómo Jesús está siendo coronado y cómo la gente va a ser recompensada. Ahora, perdón, pero esto sí no viene en la Biblia, es mi opinión personal. El que la gente sea evaluada y recompensada quiere decir que Dios, para mí, eso es personal, también tiene un plan para seguir con nosotros haciendo alguna cosa, ¿eh? Supuesto, en la eternidad. O ¿Nos sea, vamos si a Él va a vivir vivir con con Él en la nosotros, eternidad? claro, si Él va a vivir con nosotros 1000 años y luego otro periodo mayor, pues tiene que saber con quién cuenta. Tiene que saber quién tiene qué dones y qué talentos y qué habilidades. Y perdón, pero en la Biblia hemos hablado de reyes, hemos hablado de generales, hemos hablado de súbditos, hemos hablado de esclavos, hemos hablado de gente fiel y de gente infiel. Y llevamos un año, martes tras martes, hablando de personajes y de profetas y de personajes importantes en la Biblia. Cuando llegamos aquí, nosotros somos el personaje para el Señor. ¿Y cómo nos va a evaluar? ¿Por qué nos va a evaluar? Seguramente porque nos va a usar para algo adicional, ¿eh? No es nos sentamos y ya tenemos una rica reunión y no hacemos nada. No, yo creo que Dios, espero no ofender a nadie, es una percepción personal, seguramente tiene un plan adicional para cada uno de nosotros según la evaluación que se haya dado. Entonces es muy importante que en esta presentación, si se fijan cómo la hemos ido separando bloque por bloque, hagamos conciencia que siempre estamos preocupados por el fin del mundo, por las guerras, por el anticristo, pero nunca pensamos en el tribunal de Cristo, ¿no? Así es. Cuando Tony nos hizo señalar esto y para presentarles esto, nosotros tenemos que estudiar y que leer muchísimo para poder comprenderlo y podérselos explicar a ustedes. Yo me di cuenta en lo personal, y hablo en lo personal, dije, Señor, perdóname, yo no le había dado la importancia que debería haberle dado. Hasta que realmente uno lo estudia y lo hace, te das cuenta de que estás enfocada más en lo que va a pasar malo en la tierra que en lo que va a pasar bueno en el cielo. Así es. La que sigue, Mir, porfa. Bueno, aquí tenemos las 5 coronas celestiales mencionadas en el Nuevo Testamento que se otorgarán a los creyentes. ¿Se acuerdan que en algún momento nos comentaba Tony de estas coronas que eran símbolo de la realeza y que se usaban en estos Juegos Olímpicos y que se les daba como una señal de honor, pero que estaban hechas de, pues no sé, de plantas, ¿no? Se me fue el nombre, Romero y em, Laurel. laurel, de laurel y cosas de estas. Bueno, pues en la Biblia se menciona que esto es análogo a lo que Pablo dijo acerca de la corona de las hojas del deportista que se vuelve quebradiza y se descompone. Dice, no así la corona celestial. La perseverancia fiel gana una recompensa celestial que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Esto lo pueden ver en Primera de Pedro 1:3 al 5. Entonces aquí les pusimos incorruptibles para aquellos incorruptibles, gozo, regocijo para los que han ganado almas, vida para los que resisten las pruebas, justicia para los que aman su venida y gloria para los que apacientan la grey de Dios. Y aquí les pusimos un cuadrito abajo donde también viene esto, corona incorruptible por vivir una vida disciplinada, la corona de regocijo por evangelismo y discipulado, la corona de justicia por amar la venida del Señor Jesús, la corona de vida por soportar las pruebas y la corona de gloria por pastorear el rebaño de Dios fielmente. No les voy a leer todos los apuntes que tengo aquí, pero me encantó esta parte, inclusive la subrayé en donde dice la corona de regocijo. Acá les pusimos los versículos, Primera Tesalonicenses 2:19, pero hay una parte donde dice, regocíjense en el Señor siempre.
y esta parte me encantó. También viene esta parte de la corona de justicia, donde dice, los que aman al Señor y esperan ansiosamente su venida. La corona incorruptible de gloria, que la alabanza y honor que le damos a Dios es lo que le debemos por la persona que es Él. La corona de vida, sé fiel hasta la muerte. Me encanta esta parte también. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta corona es para todos los creyentes, pero especialmente importante para aquellos que padecen sufrimientos, que valientemente afrontan persecución por Jesús, incluso hasta la muerte. Em, y espérenme, porque hay una parte que me encanta. La corona de regocijo que dice, será nuestra recompensa donde Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y bueno, a Amén. mí esta parte me hace llorar. Ujú. La verdad es que me encanta, pero sí creo que vale mucho la pena que lean también estos versículos para que se puedan dar cuenta de todo lo que dice acerca de las coronas, porque también es muy importante que lo sepan y obviamente pues no se los vamos a leer todo, quisiéramos leérselos todo, pero pues nos llevaría igual que la vez pasada toda la clase. Y otra cosa en relación a lo que dijo Mirna, para que nos quede claro, es que también esto nos lleva a entender que no tenemos que preocuparnos porque todos somos distintos y cada quien tiene características diferentes y seguramente Dios por eso da coronas distintas a cada gente. Acuérdense de todos los profetas que murieron en agonía. Pues obviamente ellos van a tener una corona de vida Sí. y otros van a tener la incorruptible, y otros van a tener la de justicia, y otros van a tener la de gloria. Y bueno, no sabemos qué significa específicamente cada posición que les dan, pero pues a mí me gustan mucho las series épicas, ¿no? Uno es general, otro es soldado, otro es rey, otro es diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque tú vas a tener la que tú realmente hayas querido hacer en esta vida. Entonces, tomemos en consideración que todos somos distintos, pero que todos vamos a ser recompensados por esa obediencia a Dios. Amén. Y Llame, por favor. esta parte de Corintios que dice, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todas las cosas en esta tierra están sujetas a deterioro y perecerán. Jesús nos llama a no guardar nuestros tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Me encanta también esta parte porque obviamente pues ahí nos está mencionando esta parte de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Amén. Bueno, el plato fuerte son las bodas del Cordero. Ya imaginémonos todos coronados, pero especialmente nuestro Señor. Sí, Cristo ya como rey y recuerden que es el rey del milenio, porque también va a reinar en la tierra, obviamente. Después del Apocalipsis vamos a ver que hay una época de 45 días, que es donde estoy suponiendo yo que el Señor cambia la tierra para él poder estar aquí. Está en un templo, obviamente no es el de manos hechas por los hombres, y mucho menos en el que entró el anticristo en el Apocalipsis. Así que va a ser todo nuevo y va a haber un tiempo de paz milenaria, va a estar encarcelado prácticamente es el encadenado, perdón, Satanás, y también lanzados al lago de fuego el anticristo y el falso profeta, cosa que no vamos a tocar ahorita, siguen las siguientes clases. Lo que es en la boda del Cordero, pues imagínense, el mismo Cordero de Dios va a cocinar, así que va a ser una boda espectacular. Y hemos conocido a Cristo cocinando cuando están
después de haber resucitado 40 días todavía con su cuerpo incorruptible como el que vamos a tener nosotros, con los apóstoles, y él mismo los está esperando en la orilla del mar, cocinando pescado para darle las últimas instrucciones. Dice en Apocalipsis 19, 7, 10, las bodas del Cordero. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado, o sea, la iglesia. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Esto está diciendo Juan. Pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Para eso es esta profecía. Entonces, si nosotros vamos a Apocalipsis 22, 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ya no es la novia, ahora es la esposa. Ven que todos los que oyen esto digan, ven todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Aquel que es testigo fiel de todas estas cosas, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Así termina prácticamente el libro del Apocalipsis, pero también tenemos que entender que vamos a llegar también en estas clases a conocer en Apocalipsis 21 la nueva Jerusalén. Eso, téngannos paciencia, ya vamos a llegar, en donde en la nueva Jerusalén vamos a vivir en la eternidad como la esposa de Cristo. Entonces, quiero que valoremos muchísimo, por favor, no lo que va a pasar en la tierra, sino lo que va a suceder en el cielo. La que sigue, por Oye, favor. Tony, Ah, perdón, y perdón. se me olvidó mencionar en esta parte, son 24 ancianos, ¿no? Los que Sí. están en el cielo. Se me olvidó mencionar esta parte porque hablando precisamente de que no nos jactemos de qué corona nos va a tocar, si es que nos va a tocar alguna, esperemos en Dios que sí. Por eso les pusimos esta imagen, porque precisamente ellos están dándole las coronas y yo creo que lo mismo vamos a hacer nosotros, entregar esas coronas. Él no las da, pero nosotros las ofrecemos también. Y está representando esos 24 ancianos a los 12 apóstoles y a los 12 líderes de las tribus de Israel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Leti, pues, ¿nos ayudas con esta? Gracias. sí. Bueno, pues en esta gráfica aquí ya como vimos en clases pasadas las fiestas del Señor, aquí les hacemos para mencionarles qué fiestas ya fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo, que fue en su primera venida, que fue la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés. Y en la segunda venida vendrá el Señor a festejar la fiesta de las trompetas, el día del perdón y el tabernáculo. Aquí a un lado izquierdo está la menora, que ahí se mencionan cuáles son las fiestas del Señor. Estas ya lo vimos en las clases de las fiestas. ¿Para qué Sí, sigue? gracias. Esta nada Perdón, más es Leti, para recordar. aquí nada más señalar que la de tabernáculos precisamente se habla y se hacen estas cabañas en donde se habla de las bodas del Cordero, por eso está manejado en rojo, ¿sí? O sea, la fiesta de tabernáculos es muy importante hoy en día porque justamente cuando se hacen estas cabañas que ya lo explicamos en clases pasadas, donde se representa el que se unen y tal,
Están hablando de las bodas del Cordero, que es lo que explicó Tony hace un momento. Una Ujú. de las cosas muy simbólicas que hace el pueblo de Israel es que terminando la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, al otro día es la de Simchat Torah, ¿recuerdan? Y es cuando les es dado nuevamente que inicien otra vez a estudiar el Pentateuco, o sea, la Torah. Y ahí es donde vienen estas fiestas en donde el Señor no quiere que se olviden, es un recordatorio que se hace anualmente que tienen que llevar los judíos para que reconozcan precisamente la época, los tiempos de lo que está sucediendo. Gracias. Gracias. Ok, algo más de las bodas del Cordero. Nos encantó ponerles esta imagen preciosísima que simboliza pues esta gran boda entre el Señor y su iglesia. Imagínense si nosotros en la vida diaria, al tener una boda común y corriente, nos ponemos nuestro mejor vestido, hacemos nuestro mejor esfuerzo para tener nuestra gran fiesta con nuestros familiares, amigos y demás. Imagínense si siendo viles humanos hacemos cosas maravillosas, ¿cuánto más no hará el Señor en una boda del Cordero con todos sus seres amados? O sea, esto va a ser realmente algo espectacular, que no pudimos conseguir una imagen espectacular. Esto solamente simboliza una cosa preciosa, blanca, pura, linda, pero a final de cuentas, imagínense ustedes cómo irá a ser esta boda del Cordero. Dice, las bodas del Cordero Celestial son una celebración profetizada en la Biblia, principalmente, como ya lo mencionamos, en el libro de Apocalipsis, que representan la unión de Jesucristo el Cordero con su iglesia, la esposa. Lo hemos repetido hasta el cansancio el día de hoy, pero muy pocas iglesias hablan de esto. No se menciona mucho que es la unión entre el Cordero con su iglesia, que es la esposa. La esposa es la iglesia. Este evento ocurre después del arrebatamiento de la iglesia y marca el final de la era terrenal, culminando con el inicio del reinado de 1000 años de Jesús. Ojo, este nada más es el de los 1000 años. No nos queremos adelantar, pero pasan cosas después. Esto es como las series que vemos que nos quedamos picados con lo que viene posteriormente, pero se pone mejor, como dice Mirna. Como en la Entonces, intro. exactamente, esto es por los próximos 1000 años, ¿ok? Y la entrada al estado eterno. El estado eterno, y ahorita no me quiero adelantar. Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén y hablemos de la eternidad, eso es otra cosa. No confundamos porque luego es muy difícil saltarnos, o por lo menos nosotros hemos tratado de enfocarnos bien en los tiempos para no perdernos. La novia se prepara vistiendo lino fino, que simboliza las buenas obras justas de los santos, y son declarados bienaventurados quienes son llamados a la cena de las bodas. Ahora, ojo, ¿quién está en estas bodas? Los arrebatados. Las buenas personas que murieron antes de que nosotros llegáramos a este mundo, que también fueron arrebatados, que murieron antes que nosotros. Pero aquí no están los impíos, ¿eh? Aquí no están los incrédulos. Aquí no están los que se burlan de que estudiemos la Biblia. Aquí no están los agnósticos que no creen en nada. Aquí no están los que creen que todo es una cuestión eh, espiritual o universal o energética. ¿Sí me explico? Aquí están las personas que creen en Cristo, que creyeron en Cristo y que Y están siendo recibieron a su espíritu. recompensadas en una boda del Cordero y que tienen, como dice Mirna, el Espíritu Santo del Señor. Esto se ve muy simple, pero no cualquiera está sentado ahí, ¿eh? Es más, yo en ocasiones he tratado de explicar un poco de esto a gente que no es cristiana y me es muy difícil que me entiendan. Ellos piensan en el cielo y en el infierno. Ya se dieron cuenta que no es nada más un cielo y un infierno. Hay mucho en medio de todo esto. La que sigue, por favor.
En las bodas del Cordero quiero que pensemos, por favor, en el pueblo judío cuando se van a casar. El papá del novio va con el novio para llevarle a la novia la tela de su vestido. En lo que ella prepara su vestido para la boda, el novio se va a preparar casa para ella. No se vuelven a ver hasta que está lista la casa. Jesús cuando se habló con los apóstoles y les dijo, les conviene que yo me vaya, porque voy a preparar morada, ¿sí? Todos los ejemplos que nosotros vemos de los sucesos comunes de vida común en la Biblia es de lo que está acostumbrado el pueblo judío a vivir. Normalmente las bodas son en martes y es muy curioso que el viernes que hacen su cena de Shabbat sea también alrededor de una mesa y tengan una convivencia que es completamente familiar y donde el papá ora por cada uno de sus hijos. Cuando están en Pascua, están festejando, comiendo cordero. Hoy no pueden hacer la conmemoración de la Pascua como debe de ser porque no hay templo. Recuérdense que el cordero se sacrifica en el templo. Sin embargo, todos estos simbolismos que ellos llevan a cabo por siglos, siglos y siglos, miles de años, es lo que está instituido en la Biblia y eso es lo que los ejemplos que Cristo utiliza. Si usted ha estado leyendo su Biblia, se ha dado cuenta conforme vamos entrando nosotros ahorita en los evangelios, es que Cristo iba a la sinagoga a predicar. Cristo iba a Jerusalén a conmemorar las fiestas del Señor. ¿Sí? Él nos está dando ejemplo que tenemos que, no si nos gustaría, tenemos que, si nosotros queremos reconocer los tiempos, tenemos que darnos cuenta de su estilo de vida, del tipo de cultura que son, bendecirlos porque le recomiendo Salmo 122, dice que ore por la paz de Jerusalén para que sea bendecido usted, su familia y sus amigos. Dice, la Biblia menciona la piedra blanca en el libro de Apocalipsis, específicamente en el Apocalipsis 2:17. En este versículo Jesús dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué es el maná escondido? Recuerde, es el poder del Espíritu Santo. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando nosotros estemos arriba, nos va a dar una piedrecita con el nombre con el que nos ha conocido en la eternidad. Recuerda que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Recuerda que nosotros vivíamos como almas antes. No sé cómo, no le puedo explicar. Lo único que sé es que Dios encontró un cuerpo para cada uno de nosotros en el vientre de una mujer. Coherederas, recuerde, de la humanidad con Cristo, ¿sí? Y ese nombre es como el que nos va a llamar el Señor y nosotros ya con nuestro cuerpo redimido vamos a reconocer cómo nos llamamos a partir de que se nos entregue la piedrecita blanca. Este pasaje se encuentra en el contexto de un mensaje de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, donde se promete recompensas espirituales a aquellos que perseveran y superan las pruebas de la fe. La piedra blanca se interpreta comúnmente como un símbolo de la pureza, victoria y aceptación divina. Y para terminar, hermanos, dice, si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedrecita blanca. Sobre la piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Pues hermanos, terminamos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos Todavía faltan nos dos, faltan Tony. 3, Tony. Ay, perdóneme, creí Sí. Nos que faltan teníamos 3, aquí. pero las vamos a hacer ahorita rapidito. Ok, gracias, perdón.
Bueno, en las bodas del Cordero se mencionan, como ya dijimos, en Apocalipsis 19, 7, 9, donde se describe la celebración celestial por la unión de Cristo, el Cordero, con su novia, la Iglesia. Esta unión simboliza la relación íntima y eterna entre Cristo y su pueblo. Este es como un resumen para que lo tengan en sus apuntes. La piedra blanca y el nombre nuevo que ya mencionó Tony. En Apocalipsis 2:17, Jesús promete dar una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella a aquellos que vencen. Este nombre nuevo se interpreta comúnmente como un símbolo de la identidad del creyente en Cristo y su relación especial con Él. Conexión entre las bodas del Cordero y la piedra blanca. Aunque no hay una conexión explícita, entre las bodas del Cordero y la piedra blanca, algunos intérpretes sugieren que la piedra blanca podría ser el símbolo de la invitación a las bodas del Cordero. En este sentido, el nombre nuevo escrito en la piedra blanca podría representar la identidad del creyente como parte de la novia de Cristo, por eso pusimos esta imagen preciosa. En resumen, aunque la conexión no es directa, ambos pasajes se refieren a la relación íntima y eterna entre Cristo y su pueblo, y la piedra blanca podría ser vista como un símbolo de la invitación a participar en la celebración celestial de las bodas del Cordero. ¿La que sigue, Mir? Bueno, aquí tenemos el resumen de las bodas del Cordero, el significado, la celebración celestial de la unión entre Jesucristo el novio y su iglesia, la novia, como símbolo de un pacto eterno con Dios. El novio, Jesucristo el Cordero, que se sacrificó por la iglesia, la novia, la iglesia, es decir, todos los que creen en Jesús, o sea, todos nosotros. La preparación de la novia, la iglesia se ha preparado vistiéndose de lino fino, limpio y resplandeciente, que representa las buenas obras y la justicia de los santos. El evento en el cielo se describe como una gran celebración, con una multitud exclamando aleluya y alabando a Dios. La cena de las bodas es el paso final de la celebración, donde los creyentes glorificados disfrutarán de una comunión plena con Dios en un estado de dicha y sin dolor. Por eso les decimos que lo mejor está por venir. Las invitaciones, la Biblia se refiere a todos los que han aceptado a Jesús como invitados a estas bodas. Y para terminar mi participación, solamente me gustaría recordar la clase de fruto que produce el Espíritu Santo, que es el amor, la alegría, el gozo, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y todas estas cosas buenas en las que tenemos que enfocarnos y recordar nuevamente todo lo que se menciona aquí en lo de la piedrecita blanca. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias, o sea, a nosotros hoy en día. Entonces, vale mucho la pena que lean estos primeros capítulos para que pues todos hagamos conciencia de qué es lo que tenemos que hacer y también orar a Dios y pedir que nos ayude a cambiar todos estos errores que pues cometemos todos los días. Leti. Leti. Sí. Bueno, aquí ya para concluir esta parte, el libro de Joel en el capítulo 2, versículo 31, profetiza sobre las señales específicas en los cielos antes del día grande y terrible del Señor. Menciona que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Estos fenómenos astronómicos, conocidos como eclipses solares y lunares, han ocurrido en patrones significativos a lo largo de la historia, frecuentemente coincidiendo con eventos importantes para Israel y la Iglesia. Las tetradas de luna de sangre que han caído en días festivos judíos han marcado momentos cruciales como el restablecimiento de Israel como nación en 1948 y la reunificación de Jerusalén en 1967. La convergencia de múltiples factores proféticos hacen que ciertas fechas sean particularmente significativas. Cuando el calendario bíblico, las señales astronómicas, los eventos geopolíticos en Israel y el cumplimiento de profecías específicas se alinean. Los creyentes atentos reconocen que nos estamos acercando a momentos cruciales en el calendario profético de Dios. Y todas estas señales ya las hemos ido viendo. Por eso en clases anteriores les hicimos mención que estuviéramos expectantes, pero no más que expectantes, sino
preparados para lo que viene. Como dice Mirna, que lo que viene es mejor que lo que estamos pasando. Gracias. Y como les mencionamos al principio, ¿no? Es como cuando estás viendo la parte del shampoo de la parte de atrás que dice lave, enjuague, repita. Pues yo les diría aquí en esta parte también, regresa a tu primer amor. Regresa a tu primer amor, recuerda por qué regresaste a tu primer amor y repite, ¿no? Entonces, para que obviamente estemos en sintonía y podamos estar en estas bodas maravillosas. Y para concluir, les queremos dar esta pequeña lámina y con esta lámina concluimos el día de hoy la segunda parte de esta presentación, que los invitamos a que la vuelvan a leer y la vuelvan a revisar. Toda esta información la van a tener para que la vean, los versículos los van a tener para que los estudien, pero por favor tomen esto en sus apuntes para que nos hace el favor de anotar. Conclusiones. No calcular, sino prepararse. Esto es así como un wrap-up, como un resumen de todo lo que les hemos dicho. No estemos tan preocupados por estar calculando números, cifras, momentos exactos. ¿De qué nos sirve estar preparados de saber la hora exacta que va a suceder todo eso si dentro de nosotros no estamos preparados? El mensaje central de ambas partes se resume así. Dios cumple sus promesas con precisión profética, todas las promesas de la Biblia con una precisión y un orden que a mí la verdad me encanta. Las señales actuales apuntan a la cercanía del regreso de Cristo. Yo he oído mucha gente que dice, ¿para qué hablan de eso si siempre se ha hablado de que ya el fin del mundo se acerca? Eso tiene 20 años o más hablándose de eso. Sí, pero hoy hay más señales que nunca. Les vuelvo a decir lo que les dije el martes pasado. ¿Se acuerdan lo que pasó en Veracruz? Pues la pobre gente ahora está llena de lodo en sus casas y llegó Melissa a Jamaica y está destrozando un pueblo y solamente pasaron 7 días entre lo que les dijimos el martes pasado y hoy. ¿No son señales cercanas, semana tras semana? ¿No está cercano el regreso de Cristo? Digo, como decía Mirna, el que tenga oídos que oiga. Nuestra tarea no es calcular fechas, sino preparar corazones. El espíritu y la esposa siguen diciendo, ven, ven a dónde, ven a Cristo, ven a tu primer amor, reconcíliate con Él, haz las paces, arrepiéntete. Vean lo de las 7 iglesias, vean los consejos que les da a cada una de las iglesias y apropiense los consejos de las 7 iglesias. Tony quiso enfatizar mucho en las 7 iglesias para que entendieran todo el contexto del Apocalipsis. Las iglesias somos nosotros. Los consejos son para nosotros. Los símbolos y señales son metáforas de lo que va a pasar y cómo va a pasar y no tenemos una certeza clara de cómo van a ser las cosas, pero Dios nos está avisando a través del cielo, de la tierra, del agua, de todo lo que sucede en nuestros días. Y bueno, terminamos ahora sí, lo leen con calma en su casa, Hebreos 3:15. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón si oyes su voz. Eso dice en Hebreos 3:15 y los invitamos de todo corazón a que realmente si estas presentaciones, que es con todo nuestro amor y con toda nuestra intención, les dejan una semillita de poder buscar más, de poder investigar más, entendamos que en este mundo solo estamos de paso, no nos vamos a quedar aquí y los tiempos están cerca. Sembremos realmente para estar en ese tribunal de Cristo con el Señor, en esas bodas del Cordero, en ese milenio y todo lo que venga posteriormente, porque vamos a abandonar este mundo que desafortunadamente está roto, está quebrado, pero como bien dijo Tony, yo también me tomo de eso, esos 45 días donde Dios no sabemos qué va a hacer. Yo sí esperaría, porque lo hemos visto en muchas imágenes y videos que hemos estudiado, cómo Dios vuelve a hacer que la tierra renazca y vuelva a ser una cosa muy hermosa, muy bella. Digo, entre más estudiamos, más nos enamoramos de todo lo que viene, porque yo, por ejemplo, cuando veo todo lo que pasa con los ríos, con los mares y demás, digo, Señor, sé que tú en algún momento vas a limpiar todo esto y lo vas a hacer nuevo. Entonces los invitamos, esperamos que les haya gustado esta parte. Viene una parte muy interesante la próxima semana, que es el anticristo, prepárense y vienen cosas sumamente fuertes
Oren a Dios para que nos dé discernimiento, sabiduría y para que todo mundo tenga oídos, como dice Mirna, el que tenga oídos que oiga y que Dios nos hable a través de todo lo que está en su palabra. No sé Bueno, si alguien... ojalá lo dijera yo, Mara, lo dice Jesús Lo en dice cada Jesús. uno, en cada uno cuando termina, Mm, en cada mensaje a las iglesias, todo el que tenga oídos para oír debe Así escuchar es. al Espíritu y entender. así es. John tenía Ajá. Jonathan, ¿tienes una pregunta? Ay, sí, perdón, ¿eh? No, está bien. No, o sea, me parece, me quedé con la boca abierta porque tengo muchos años, desde hace, no sé, alrededor de 12 años atrás. Yo creo que esto ya después lo podremos platicar y todo, pero yo me había sentado a la mesa con mi mamá y con mi hermano y les dije, necesitan escuchar esto, que es todo lo que viene, y Dios me ha puesto muy fuerte, ¿no? Toda esta situación. Pero estoy hablando yo creo que más de 12 años sobre el tema, de esto que quiere, ¿verdad? El Islam, este califato global que quiere y todo lo que se viene cumpliendo ahorita, Sí, todos estos movimientos proféticos y todos los cumplimientos, como bien dicen ustedes, exactos o a la perfección, que de hecho es impresionante. Es Ya quien no impresionante. crea en esto, de verdad, ya es una locura, ¿no? Y es Ya son necedad. personas que quieren estar ciegas o saben que están ciegas o quieren estarlo conscientemente, pero hace poco Esther me dijo que vio algo, pero estaba ella, de hecho, impactada porque incluso me fue a despertar a mi recámara y me dijo, papi, acabo de ver algo en el cielo tremendo, dice, era una cosa muy grande, dice, pero no era un avión, dice, y pasó y me asusté mucho y estaba la niña muy, muy alterada. Obviamente nos fuimos a su recámara a ver y ya no había nada, ¿no? Pero ella tiene la ventana muy cerca de su cama, y bueno, pues nos pusimos ahí a orar, ¿no? Pero justamente después de lo que me dijo ella, salió en Facebook unas imágenes que varias personas tomaron, este, digamos, a lo largo del país, justamente con o sea, algo en el cielo, una especie de roca, una especie de nave, no sé qué sea, ¿no? Pero vamos, No, y ahí de se hecho cumple no toda hemos esa parte, mencionado ¿no? lo de los cometas, John, porque Ajá, exacto. precisamente entre ayer, hoy y mañana se iba a ver Ajá. el cometa sí, Lemon y Ujú, ujú. obviamente realmente también mañana. está el 3 y Atlas que Y el está 3 y ahorita Atlas, detrás del Sol, exactamente. lo están Así esperando es. también. Sí, Que tiene movimientos Este, irregulares completamente, sí. ¿no? sí, Inclusive Sí, recuerden que la Biblia dice que los niños y los ancianos tendrán visiones. así ¿Ok? es, ujú. Sí, así entonces, es. sí es Pero un... bueno, solamente era un comentario, ¿no? Ya, Gracias, John. No, muchas al gracias. Gracias, contrario. John. Qué bueno que estás aquí. Ahora, qué Gracias a ti. fuerte el mensaje a las iglesias cuando también dice, ponte un ungüento en los ojos, Sí, ponte un ungüento en los ojos para que veas, ¿no? veas, sí, ve lo que está. Este, y el que tenga oídos para oír, que oiga nuevamente. Así es. Pues Bueno, pues hermanos muchas gracias a preciosos, todos. Gracias por estar buenas aquí. noches. Esperemos que les haya gustado y que la próxima semana, este, pues como dijo Lupita, que Dios nos dé discernimiento para Así hacer la es. siguiente presentación y hacerla de la manera más, Más clara y posible. sí, por favor. Que Dios los Oren por bendiga. Buenas nosotras para que nos dé noches. Buenas discernimiento y noches. encontremos todo clarito. Así Buenas es. noches.